¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Relaciones de proporcionalidad y reparto proporcional. Nuestro resumen dice así. Comprenderás la diferencia entre una variación de proporcionalidad directa con las constante aditiva. Comprenderás la diferencia entre una variación de proporcionalidad directa con las de constante aditiva y otro tipo de variación. Además, resolverás problemas de reparto proporcional. Una relación proporcional es aquella en la cual dos cantidades varían directamente entre sí. Digamos que la variable y varía directamente con x si y es igual a k por x. Para alguna constante k llamada constante de proporcionalidad. Esto significa que, así como x aumenta, y aumenta, y así como x disminuye, y disminuye, y que la relación entre ellas siempre será la misma. La proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. Una proporción está formada por los números a, b, c y d. Si la razón entre a y b es la misma que entre c y d, una proporción está formada por dos razones iguales. ab es igual a cd, donde a, b, c y d son distintos de 0, y se lee a es a b como c es a d. Veamos un ejemplo. Si un auto recorre 20 km por hora, entonces su relación proporcional sería de la siguiente manera. 1 hora es igual a 20 km, 2 horas es igual a 40 km. Por lo que podríamos deducir que si queremos saber cuántos kilómetros recorrerá el auto en 5 horas, solo tendremos que multiplicar 20 por 5, dándonos 100 kilómetros. Proseguiremos con la clase de español, titulada Otras voces para contar historias. Nuestro resumen dice así. Conocerás cómo contar historias, enfocándote en las diferentes voces y perspectivas existentes que puede tener una historia a partir del uso de un narrador con ciertas características. El narrador es la voz que cuenta la historia, es un tipo de personaje dentro de la misma, que cuenta y relata los sucesos. Primero, debes comprender que narrar es una forma de explicar un hecho, es decir, cuando se narra algo es cuando se cuenta una historia real o inventada. Esta forma de contar ha existido desde las civilizaciones más antiguas, primero de manera oral y después con la escritura. La necesidad de contar historias dio lugar a la literatura universal. Y como ya conoces, la literatura latinoamericana es aquella creada por las autoras y autores nacidos en los países de América Latina. Seguramente al leer un cuento o una novela puedes reconocer casi de forma inmediata a la figura del narrador, que es el que cuenta la historia, pero en otras ocasiones puede parecer extraño el modo en que se van relatando los hechos. En la literatura latinoamericana, los autores exploraron otras maneras de contar todo con el propósito de animar la curiosidad por la lectura, relacionarse con la trama y así seas cómplice de la historia. Entonces, la autora o autor no es precisamente el narrador de la obra, más bien el narrador es una figura más dentro de los personajes de una historia. Una misma escena podría contarse de distintas formas, y eso se logra por los distintos tipos de voces narrativas y perspectivas que se logran diferenciar. Las autoras y autores, al enfrentarse a la hoja en blanco para escribir una historia, tienen varias decisiones que tomar. Una de ellas es decidir sobre el punto de vista que tendrá su historia, es decir, desde qué ángulo de observación contará los sucesos. El ángulo de observación que decide el autor le da forma al texto y determina lo que el autor quiere contarle al lector o destinatario. Es como cuando tú relatas un suceso, por ejemplo, el día en que ganaste una carrera en el parque a tu amiga o amigo. Lo contarán desde el punto de vista en que fueron los que ganaron, pero si lo contara su amiga o amigo vencido, la historia sería diferente. Los autores deciden la perspectiva que se dará a su historia según el punto de vista de lo que quieran contar. La narrativa latinoamericana presenta distintas formas de ser contada. Algunas de estas permiten comprender la manera de sentir de otros e imaginar la realidad de ellos como si fuera tuya. El reto de hoy es el siguiente. Escribe un pequeño relato inspirado en una historia en primera persona, es decir, en voz de narrador protagónico. Puedes realizar una práctica de escritura, por ejemplo, contar una historia propia, pero desde los ojos de alguien de tu familia. También podrías darle una voz protagonista a un insecto o a un anfibio. Aquellos que tienen una mascota podrían hacer el ejercicio de contar este día desde su perspectiva. Proseguiremos con la clase de física, titulada Siguiendo las leyes. Nuestro resumen dice así. Comprenderás e identificarás la primera ley de Newton, en cualquier caso incluyendo situaciones de la vida cotidiana. Seguramente has escuchado la palabra ley en algún momento de tu vida, y no solo la has escuchado, también la has utilizado. Por ejemplo, cuando escuchas en las noticias que cambiaron algunas leyes o que alguien quebró una ley, o en los reglamentos de la escuela. Ese es un claro ejemplo de que existen leyes que nos rigen,
Pero en la ciencia las leyes cubren otras características. Por esa razón, en ciencia una ley es una afirmación corroborada por hechos o experimentos y una de sus características es que se cumplirá en cualquier lugar o tiempo. Entonces, en física una ley debe estar comprobada con experimentos y el resultado siempre será el mismo. A los objetos en movimiento se les llama móviles, a los objetos que no se mueven se les puede decir objetos en reposo, es decir, cuando los objetos tienen un cambio en su posición igual a cero, es decir, no se mueven. Se dice que se encuentran en estado de reposo. Teniendo en cuenta estos conceptos de reposo, movimiento y ley, debes saber que las leyes de movimiento son tres. La primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, la segunda ley de Newton, también llamada ley fundamental de la dinámica, y la tercera ley de Newton, conocida como ley de acción y reacción. Isaac Newton propuso estas leyes e inventó el dinamómetro, explicó el concepto de fuerza y gracias a sus leyes se le denominó a la unidad de medida de fuerza, el Newton, abreviada con una N. La inercia siempre está presente en cualquier actividad que se realice. Una bicicleta, un auto o una pelota no se moverán si no es que se aplica una fuerza. La inercia es una propiedad que tienen los objetos de permanecer en reposo o en movimiento con velocidad constante y en línea recta. La inercia depende de la cantidad de masa que tiene el objeto. Por ejemplo, si un ferrocarril intenta detenerse abruptamente, tendrá un tiempo en hacer alto total, comparado con algún objeto que tenga menor masa. El reto de hoy es el siguiente. Reto 1. Realiza un mapa mental utilizando los conceptos principales. No olvides incluir ejemplos de la vida cotidiana. Puedes incluir algunas ilustraciones. Y el reto 2. Reflexiona en la pregunta y realiza lo siguiente. ¿Has experimentado la primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia? Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de formación cívica y ética, titulada ¿Cuáles son los desafíos para ejercer las libertades fundamentales en mi país? Nuestro resumen dice así: examinarás en cuáles son los desafíos que dificultan el ejercicio de las libertades fundamentales en el país. Lo anterior, con la finalidad de que reflexiones acerca de ellos y de qué podrías hacer para ejercerlas a pesar de esas circunstancias que las limitan. Emplearás el pensamiento crítico, es decir, analizarás un problema o situación y comprenderás sus efectos, para luego pensar en opciones o alternativas. Seguramente has leído o escuchado acerca de las diversas situaciones o problemas que hay en el país. Puede que algunas de esas situaciones sean cercanas a ti o sepas de ellas. Por ejemplo, la pobreza, la violencia, las actividades ilícitas como la trata de personas o el narcotráfico, la marginación, la discriminación, la desigualdad social o ciertas costumbres que atentan contra la dignidad de las personas, entre otras cosas. Es probable que en la localidad o municipio donde se desenvuelven no existan esas situaciones, pero hay lugares en el país donde los adolescentes se enfrentan a una o varias de forma cotidiana y se convierte en un obstáculo para el ejercicio de las libertades fundamentales. Se llaman libertades fundamentales porque están reconocidas y garantizadas en el marco jurídico de los países, es decir, en las leyes. Esas libertades fundamentales se sustentan en la dignidad humana. En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Mexicanos y varias leyes más promueven y garantizan las libertades fundamentales. Sin embargo, dependen de todas las personas propiciar las condiciones para ejercerlas a plenitud. Al hablar de las libertades fundamentales se hace referencia a las distintas expresiones de la libertad, que permiten a las personas manifestar su forma de pensar y desenvolverse, así como participar en la vida social, política y económica del país. Las libertades fundamentales. La libertad de pensamiento, conciencia y religión se refiere a que las personas son libres de tener sus propias ideas o convicciones, así como participar de manera pública o privada en actos de culto conforme a sus creencias. La libertad de expresión faculta a las personas a manifestar sus ideas y difundir opiniones e información a través de diferentes medios. La libertad de asociación es el derecho de vincularse y reunirse pacíficamente para defender sus intereses o bien para participar en asuntos públicos, y la libertad de tránsito es el derecho a desplazarse libremente por el país. El reto de hoy es el siguiente: dialoga con tus familiares acerca de otros desafíos que existen en el país para ejercer las libertades fundamentales y complementa tu mapa mental. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada La técnica en la práctica social. Nuestro resumen dice así: profundizarás en las diferencias entre las ciencias y la tecnología. Además, reflexionarás en la técnica como práctica social, porque la técnica está en todo. En cada aspecto de tu vida puedes notar la presencia e importancia de ella en el desarrollo y evolución de todo. El barro negro de Oaxaca es uno de los materiales más impresionantes que existen en nuestro país. Su proceso de elaboración es artesanal, lo que le da un profundo color e incalculable valor. Es el bruñido y calado único en su tipo, lo que hace de este barro una materia prima que representa y edifica nuestra identidad. Como te puedes dar cuenta, en la fabricación del barro y el pan, el fuego tiene una participación primordial.
Esto ha permitido a través de la historia de la humanidad la fabricación de una gran diversidad de utensilios y herramientas de diferentes materiales, como el vidrio, la cerámica y algunos metales blandos, principalmente el oro, la plata y el cobre, las cuales facilitaron las actividades cotidianas de la humanidad. Es muy clara la relación que existe entre la técnica y tu vida cotidiana. La técnica en la práctica social ha presentado innovaciones. Ejemplo de esto es la máquina tortilladora, inventada en 1904 por el mexicano Everardo Rodríguez Arce y su socio Luis Romero. El nuevo aparato constaba de rodillos laminados y una transportadora que llegaba a un comal, pero curiosamente no producía tortillas redondas, sino cuadradas. 3 décadas más tarde, el señor Fausto Celorio inventó la primera máquina tortilladora automática, o sea, la primera que funcionaba por sí sola, sin la intervención de un operador. Existen diversas maneras de tener producciones con las máquinas. Es posible la producción en serie, mayor producto con un menor esfuerzo, utilizando de la misma manera insumos, medios técnicos, en este caso máquinas, y con la finalidad de satisfacer diferentes necesidades. Para reforzar la importancia de empleo de la técnica como práctica social, presta atención en otros ejemplos. En el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, el uso del hierro favoreció la fabricación de máquinas, las que mejoraron los procesos productivos hasta alcanzar el desarrollo técnico actual. Las innovaciones tecnológicas han favorecido la creación de productos como las computadoras, los teléfonos celulares, la televisión satelital o simplificado procesos en los servicios para mejorarlos. Todo lo anterior forma parte de la vida diaria y contribuye a una mejor comunicación y calidad de vida. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.